Bienvenidos. En este video te voy a explicar una estrategia que se puede aplicar para cualquier estilo de trading, ya sea que hagas scalping, intraday o swing, que es perfecta para traders principiantes. ¿Y por qué funciona tan bien? Son solo 4 pasos, así de simple. No te deja ni con dudas ni te hace pensar de más. Y porque usa los conceptos sencillos que ya todos conocemos en el trading, ya sea que acabas de empezar o ya llevas unos años en esto. Yo he operado con ella durante los últimos 6 años y he sido rentable con ella, así que hoy te la presento para que puedas usarla y probar si te parece. Lo bonito de esta estrategia es que no necesitas un conocimiento alto para entenderla, solo aplicando muy poquitas herramientas para ponerla en acción. Y lo mejor de esto es que puedes operar a cualquier temporalidad a partir de 3 minutos en adelante y en los pares más comunes. Incluso si trabajas todo el día puedes encontrar de 3 a 10 operaciones a la semana. Y por cierto, si tú estás suscrito a este canal vas a ver mucho contenido como este, y si no lo estás y no te quieres perder de los próximos videos para alcanzar la rentabilidad, suscríbete ahora y activa la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te notifique. Hoy sí, vamos a la grabación. El primer paso de la estrategia consta de detectar una tendencia o la formación de una tendencia. Por ejemplo, digamos que aquí el precio me hace un impulso, un retroceso y un impulso. A partir de este punto podemos considerar que la tendencia es bajista. Ese es el primer paso, detectar la tendencia. El segundo paso va a ser marcar un soporte o una resistencia. En este caso podemos detectar una resistencia en este punto. El tercer paso consiste en esperar que el precio llegue a esa zona de resistencia que tenemos marcado. Y cuando el precio me llega a esa zona de resistencia que tenemos marcado, vamos a esperar una vela de rechazo o de fuerza. El cuarto paso consiste en ejecutar el trade a favor de la tendencia para buscar al menos 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3, depende del caso. Recapitulemos, el primer paso es detectar una tendencia. En este caso, aquí hay una tendencia bajista. El segundo paso es detectar una zona de soporte o resistencia. Lo voy a poner aquí. El tercer paso consiste en que el precio llegue a esa zona de soporte o de resistencia y esperar una vela de rechazo o de fuerza, depende del caso. Y aquí es donde vamos a ejecutar el trade a favor de la tendencia, buscando al menos 1 a 1, 1 a 2. Y esto son los 4 pasos de la estrategia simple. Si no sigues las reglas tal cual, puedes estar perdiendo las oportunidades que se presentan en el mercado y tus probabilidades bajan. Entonces puedes estar perdiendo mucho dinero. Así que es bueno seguir los 4 pasos tal cual para así aumentar las probabilidades de éxito en tus trades. Presta mucha atención, vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a empezar con este primer ejemplo. A partir de aquí, el precio viene de una tendencia bajista o es la formación de una tendencia bajista. Impulso, retroceso, impulso. A partir de aquí podemos decir que el precio viene de una tendencia bajista. El segundo paso es detectar una zona de soporte o de resistencia. En este caso lo voy a poner en el pico de aquí, en este pico de acá. El tercer paso consiste en esperar que el precio llegue a esa zona de soporte o de resistencia y esperar ya sea una vela de rechazo o de fuerza. En este caso vean la vela que me hace el precio acá. Es una vela de indecisión, pero me rechaza mucho en la parte de arriba, entonces la voy a considerar como una entrada de venta. Y aquí iría nuestro punto de entrada terminando esta vela de rechazo y el stop loss arriba de la mecha. El take profit prácticamente lo podemos poner ya sea en 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 o la estructura del mercado. En este caso, pudieses haber puesto el take profit hasta este punto, abarcando 1 a 2.5 de beneficio, o si eres un trader más arriesgado, puedes aprovechar toda la ola, ponerlo hasta la siguiente zona y pudiste haber aprovechado casi 1 a 6 de beneficio. Todo dependerá del estilo en el que lleves tu trading, si quieres ser un trader más arriesgado o más precavido. Entonces, repasemos. Primero, detectar una tendencia. Aquí oficialmente podemos decir de que el precio está formando una tendencia bajista. El segundo paso consiste en detectar una zona de soporte
o de resistencia. En este caso es la de acá. Esta zona de aquí es la zona de soporte o de resistencia. En este caso la vamos a usar como resistencia. El tercero es esperar que el precio llegue a esa zona, esperar una vela ya sea de rechazo o de fuerza, y el cuarto paso es ejecutar el trade. ¿Cuál es el truco de esta estrategia? Prácticamente es aplicarlo todos los días exactamente con las reglas que te he mostrado y mantener el beneficio a tu favor. Es decir, pierdes, ganas, tienes el 50% de efectividad manteniendo el beneficio a tu favor. Es decir, que las que ganas tienes un mayor riesgo-beneficio. Es decir, inviertes $100 para ganar $200. Te voy a explicar otro ejemplo que se dio en esta misma tendencia. Digamos que tú te perdiste este trade, ¿de acuerdo? No lo pudiste agarrar en esta parte. Entonces podemos esperar porque el precio siempre nos da nuevas oportunidades. Entonces, primero, detectamos una tendencia. El precio viene haciendo un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. A partir de aquí podemos decir que la tendencia es bajista, oficialmente bajista. El segundo paso consiste en marcar una zona de soporte o de resistencia. En este caso marco la resistencia. El tercer paso consiste que el precio llegue a esa zona y me dé ya sea una vela de rechazo o de fuerza. En este caso el precio me dio una vela de fuerza muy bonita. El cuarto paso consiste en ejecutar el trade. El stop loss lo ponemos arriba de la mecha que dejó arriba. La entrada cuando termine esa vela, y el take profit lo podemos poner ya sea 1 a 1 si es que quieres ser un trader precavido, o incluso hasta la siguiente zona, que puede ser a partir de aquí, o si quieres completo. Digamos que agarrases el trade casi completo, digamos que agarrases el trade hasta la siguiente zona, tuviste casi 1 a 5 de beneficio, es decir, invertiste $100 para ganar $500 solo en un trade con una estrategia sencilla y repetible. Si te está gustando este video, dale like para que puedas apoyar a otros traders como tú a tener una estrategia simple. Vamos a ver otro ejemplo en el oro. Digamos que operamos en 4 horas, en la temporalidad de 4 horas, y vamos a empezar a partir de este punto. ¿De acuerdo? Venimos de un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Aquí ya estamos en una tendencia alcista, por lo cual el primer paso es detectar una tendencia. El segundo paso es marcar una zona de soporte o de resistencia. Lo haría de esta manera. El tercer paso consiste en esperar que el precio llegue a esa zona, esperar ya sea una vela de fuerza o de rechazo. Aquí me da una vela de fuerza, a lo cual el cuarto paso es ejecutar el trade. Y lo podemos poner de esta manera. Ya sea que el take profit sea 1 a 1 o casi 1 a 3 hasta la siguiente zona. Y si eres un trader más arriesgado, puedes ponerlo hasta la siguiente zona, que viene siendo casi 1 a 5. Si se dan cuenta, nosotros estamos fluyendo con la tendencia. Nosotros vamos donde van las olas, a dirección de las olas. Y por eso aumentamos la efectividad. Las probabilidades de éxito son aún mayores. De hecho, me acabo de dar cuenta que también pudiste haber metido otro trade en la parte de aquí. Me dio otra vela de fuerza y pudimos alcanzar también otro 1 a casi 2 de beneficio aproximadamente. ¿Por qué? Porque el precio me hace otro impulso. Esperamos que llegue a la zona de soporte o de resistencia. En este caso es de soporte. Esperamos la vela de fuerza o de rechazo. Y el cuarto es ejecutar el trade. Aquí pudimos meter 2 trades. Estos 2 trades se pudieron haber aprovechado en la temporalidad de 4 horas en el oro. El primero y este segundo. Esto es muy importante, traders. Quiero que escuchen con atención. Digamos que una semana tú metiste 5 trades en una semana. Al cabo de un mes, tú vas a meter aproximadamente unos 20 trades al mes. Digamos que tú tienes el 50% de efectividad con un riesgo-beneficio de 1
a 2. Es decir, si tú inviertes $100, buscas ganar $200. Entonces, de 20 trades metidos en el mes, ejecutados en el mes, tenemos 10 ganadas y 10 pérdidas, de los cuales si yo invierto, digamos, el 1% por trade, de las 10 ganadas yo voy a tener el 20%. Y de las 10 perdidas yo voy a tener el menos 10%. Al final del mes tenemos 20% de ganancia menos 10% en pérdida. Es igual a un 10%. Esto es lo grandioso, que tú puedes tener el 50% de efectividad, pero los trades a tu favor son los que les vas a exprimir. Es decir, si tienes una cuenta de $100,000, hacer 20 trades al mes con el 50% de efectividad, operando con el 1%, con un riesgo-beneficio de 1 a 2, una cuenta de $100,000 es como si ganaras tú $10,000. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú trabajas casi todo el día y solo te da oportunidad de tomar 3 operaciones a la semana. Al cabo de un mes vas a hacer 12 operaciones al mes. Es decir, nosotros ejecutamos 3 trades a la semana, que equivale a 12 trades al mes. Si yo llego a tener un 50% de efectividad con el riesgo-beneficio 1 a 2, es decir, que gano 6 y pierdo 6. Si yo opero con $100 por operación, si perdí 6, pierdo $600. Y si gané 6, gano $1,200. Al final del mes, tengo 1,200 en profit y menos 600 en negativo. Me quedo con $600 de ganancia. Sencillo, $600, buen profit. Con esta estrategia, siguiendo todas las reglas y comentando en este video, yo seré rentable este año, pudieses alcanzar la rentabilidad más rápido, porque demuestras que estás decidido en darlo todo. Si tienes a un amigo que se le está complicando en los mercados financieros, compártele este video de esta estrategia lo más pronto posible. Entonces, el objetivo principal de esta estrategia es que pueda ser rentable en poco tiempo, y la única manera de hacerlo es siguiendo las reglas al pie de la letra. Debes de definir qué divisa vas a operar, en qué temporalidad vas a operar y en qué horario vas a operar. Y sobre todo, lo más importante, qué riesgo vas a tomar por cada trade. Realmente son pocas herramientas que tienes que aprender a utilizar ahora. Esta estrategia funciona porque la he usado por más de 6 años. Después de aprender la lectura del mercado, me di cuenta que el mercado respeta ciertos patrones y que, si agregándole un plan de trading definido, podemos sacarle provecho al mercado. Así que le acabo de simplificar lo más sencillo posible para ti, para que puedas empezar hoy sin demorarte tanto tiempo. Además, todo va a depender del horario que estés utilizando, el par que estés operando y cómo esté el mercado. Sin duda, una persona principiante puede utilizar esta estrategia y ser rentable. En este punto ya tienes lo necesario para ser rentable en menos de 4 semanas. Así es, 4 semanas. Ahora te toca practicarla, abrir operaciones en una cuenta demo o en una cuenta real pequeña. Es tu turno de que tú pongas el trabajo para que te funcione. Y eso es todo por este video. Si quieres aprender trading desde cero, tengo un curso completamente gratis explicado paso a paso para que tú puedas aprender de la mejor manera. Me puedes mandar un WhatsApp, te dejo el link en la descripción. Vas a poder aprender trading desde lo básico e intermedio y vas a poder entenderle todo lo que hemos visto. Sin embargo, si ya eres un trader que quiera acelerar sus resultados en el trading, o si estás estancado, tengo un programa FBM donde explico los indicadores y los filtros que uso para maximizar las probabilidades a mi favor. Con este programa puedes llegar a aumentar la efectividad a un 60, 70 e incluso hasta un 80% de efectividad a tu favor. Con esta estrategia vas a operar todos los días como yo opero y vas a poder avanzar en tu trading a un siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video, traders. Chao, chao y besitos.